cómo, o sea, ese cómo lo hago para ayudar. Lo que es un docente investigador. Claro. Hola, ¿qué tal? Soy José, somos estudiantes de la UPEL de Maracay y hoy estoy con mi compañera Heisberg, que vamos a hacer básicamente un conversatorio acerca de lo que es el docente en diferentes roles, específicamente el rol del investigador. Esta es mi compañera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Y bueno, como dijo mi compañero José, hoy vamos a estar hablando del tema importante que es un docente investigador. Un docente investigador, y eso abarca muchos temas, claro, muchos puntos que tenemos que tratar primero. Y siempre es importante, o sea, como que mantener la idea de que un docente no se debe encasillar a hacer algo en específico. Me refiero básicamente a que un docente cumple con muchos roles en la sociedad, partiendo que es un ser humano. O sea, claro, un docente puede ser tu familiar, puede ser tu papá, puede ser tu amigo. O sea, no es simplemente un docente, sino que por diferentes, digamos que roles o áreas de su vida, bueno, cumple también con un papel que lo llamamos docente, pues. Claro, porque su función principal es enseñar. Claro. ¿No? Impartir conocimiento. O sea, el docente en sí, entre, digamos que sus funciones, podemos llamarlo así, está enseñar. Y es por eso que debe tener la habilidad para hacerlo. Eso se estimula. O sea, no podemos hablar de que el docente naturalmente te enseña. El docente se tiene que preparar. Claro, también que adquirir esas habilidades, porque como tú estás diciendo, José, no es algo que surge de la noche a la mañana. Claro. El docente tiene que estudiar y adquirir esas habilidades para poder transmitírselas a sus estudiantes. Claro. De antemano le pedimos disculpas si hay interrupciones. Estamos en un lugar muy exótico, bastante abierto. Estamos en la universidad y precisamente porque queremos resaltar la investigación. Y es muy importante decir que la investigación parte de una buena casa de estudios, por eso decidimos hacerlo aquí. Entonces, podemos continuar con esto diciendo que el investigador también debe diseñar estrategias. Eso es un punto muy importante. No sé si a ti te ha pasado que en las evaluaciones, no sé, te dan el plan de evaluación y estrategias a seguir. Claro, que son pautas que tú tienes que seguir a un tiempo y con determinadas características para llevar a cabo esa actividad que te están mandando a hacer. Pero cuando hablamos del docente como investigador, o sea, nos estamos refiriendo a una parte bastante específica. Podemos llamarlo el área de la investigación. Todos sabemos que la investigación no es limitada. Estamos aquí, podemos investigar, podemos como que expandir nuestro conocimiento. ¿Qué entiendes tú como docente como investigador? Bueno, para mí un docente como investigador es ese docente que, como tú nombrabas al principio, no solo se encasilla en la palabra docente nada más y como que se limite nada más a eso, claro, a enseñar, sino que también busca generar estos conocimientos a través de la investigación. O sea, tiene más pensamiento crítico, se enfoca más en buscar en las ideas que tiene. Por ejemplo, se plantea una pregunta enfocada en una investigación y él busca como la solución a esa pregunta, claro, como la respuesta a esa pregunta, y a partir de allí, bueno, va realizando lo que es la investigación en base a eso. Entonces, como estamos diciendo, este punto del docente como investigador no solamente se basa en las habilidades, sino que estas habilidades se adquieren, claro, como dijimos, y son habilidades investigativas. Entonces, eso sí, tiene que estudiar para poder adquirir. Claro, o sea, básicamente también podemos referirnos a que un docente, bueno, aparte de desarrollar habilidades, cuando este docente se introduce en el campo de la investigación, debe seguir un proceso científico. Claramente. O podemos también denominarlo o llamarlo como la sistematización de esa experiencia, que es un tema bastante importante. Que ya lo vimos. Y que si no lo han visto, sigan en nuestro canal de YouTube. Sí. Porque, o sea, cuando el docente sistematiza su propia experiencia, es como que da detalle y sobre todo da veracidad. O sea, da certeza de lo que está haciendo. Por ejemplo, si es científico, o sea, tiene que cumplir con un rol, o sea, con diferentes pasos. Verificar esa información, justificarla, que no es nada fácil justificar una información, pero que mediante la investigación y el estudio, el docente puede hacerlo. ¿O a ti qué te parece?
Bueno, estoy de acuerdo con eso que dices tú, José, porque eso también contribuye a elevar la calidad de la educación como Claro, tal, muy importante. del docente. Sí. Un docente investigador, bueno, es un docente de calidad, es un docente de que tú estás seguro de que va a tener esa calidad de educación y esa calidad de su conocimiento, su aprendizaje lo va a transmitir a sus estudiantes y eso también va a ser de calidad. O sea, el proceso enseñanza-aprendizaje va a ser un proceso de calidad. Que, por ejemplo, lo vemos mucho, vamos a tener un ejemplo aquí, con los niños. Con los niños. O sea, cuando el docente, vamos a llevarlo a una dimensión más, digamos que más académica que todos conocemos, cuando el docente de preescolar, por ejemplo, le plantea a los niños que coloreen, el docente previamente tuvo que haber investigado el significado del color, Ajá. como para evaluar precisamente por qué el niño agarró el color amarillo y coloreó con el color amarillo y no agarró el azul, por ejemplo. O sea, todos estos son términos que se introducen dentro del docente como investigador, que además es como que una de las potencias más específicas de la educación. ¿Pero por qué potencia? Precisamente porque si un docente no investiga, es como un estudiante que pasa el examen copiándose. O que nada más lo hace por hacerlo. Por hacerlo. Que no correcto. Tiene esa sed de conocimiento y esa sed de aprender. Entonces por eso es importante resaltar lo que es un docente investigador. Claro, como investigador. Porque eso impulsa y como que sube un rango más a la calidad del docente, como dije. Correcto. Y lleva a que sea más profesional. Claro. Y de que es por vocación, pues, o sea, una persona que de verdad está haciéndolo porque o sea, se puede decir que porque quiere, claro, pero le también tiene porque, amor. claro. Y porque de verdad es su vocación, es algo que a ellos les apasiona. Y claramente para tú hablar de un tema tienes que investigar primero. Uno no Claro. puede hablar de algo que no conoce. Pero tú ni sabes puede que dar algo que no tiene. Tú sabes que es importante también cuando se recopilan los datos, que esto entra dentro de la sistematización, Sí. y sobre todo de los métodos científicos. Exacto. O del método científico. Porque, a ver, el docente tiene la tarea de investigar siempre. O sea, naturalmente, el docente, incluso en su proceso de formación, está investigando. Pero cuando te hablo de recopilar los datos, es básicamente que el docente tiene que almacenar todas las variables. Claro. O sea, porque cómo tú vas a dar la justificación de un trabajo si no tienes los datos previos bien. Claro. De hecho, nos pasó recientemente. Sí. Y por eso mismo lo decimos con mayor, digamos que potestad, pues por decirlo. Sí. ¿Tú piensas que los datos que se recopilen son tan importantes en una investigación o son muy importantes en una investigación? Claro, los datos que se recopilen son muy, muy importantes en una investigación porque de ahí es donde se basa la investigación como tal. Si yo tengo una pregunta, si por ejemplo yo me hago una pregunta a mí misma o estoy haciendo una pregunta acerca de un tema en el que yo quiero investigar y no la estoy formulando bien, se va a desviar todo el contexto Claro. de la investigación. Claro, claro. Entonces por eso hay que tener exactamente Como que limitado todo. Sí, no, hay que tener exactamente todo completo como va. Claro. O sea, ¿Tú crees que la investigación se debe limitar? O bueno, sea, siempre llega a un tope. O sea, uno investiga hasta cierto punto. O, bueno, investigar, siempre hay que investigar. Pero ¿tú crees que la investigación se limita? bueno, tiene ciertos parámetros que, como hemos aprendido, hay que seguir. Ciertos parámetros que hay que seguir. Pero, por ejemplo, si yo voy a escribir sobre la recopilación de datos, o sea, lo que yo obtuve de esa investigación cuando yo formulé las preguntas. Ok, hay unos parámetros que se tienen que seguir, pero eso no te limita a que, bueno, mi conocimiento llega hasta aquí o lo que yo quiero aprender llega hasta aquí. Claro. Lo que te hace es que, bueno, cuando lo vayas a pasar a un documento o lo quieras como organizar todo, como hemos hecho nosotros con los trabajos o con los proyectos, hay parámetros que tienes que seguir, pero eso no limita ni la capacidad de aprendizaje, ni porque tú no puedes limitar a la mente. Claro. O sea, Entonces, es correcto. Tú no O sea, puedes como la limitar a limitas. mente. Por más que uno puedes. quisiera, ¿sabes? Tener ese poder de limitar, no puede. Es como la capacidad de
de curiosidad, de eso se llama capacidad de asombro, que tienen los niños, más que todo, los niños pequeños, que todo les asombra. Por ejemplo, ¿tú no has escuchado que los niños, cuando están aprendiendo a hablar y ven un perro y preguntan, ¿qué es eso? Y la mamá, no, eso es un guau guau. Tienes que decirle, no, claro, es un perro, para que el niño vaya aprendiendo. Claro, ese es el sonido que hace. Pero que el niño se asombra, ¡ay! Y a mí me ha pasado, yo los he visto. O ¿por qué el cielo es azul? Y hay papás que, no preguntes tanto. No, tienes que responder a esas preguntas porque eso genera esa curiosidad en ellos. Claro, la curiosidad. La curiosidad. Muy importante. Y es algo que no debemos perder nosotros como adultos también. Y es algo que tiene que tener el docente como investigador también. Claro. Esa curiosidad y esa necesidad por aprender y aprender más, investigar y investigar más. Y no limitarse. Correcto. No limitarse. La respuesta definitiva es que no se limita. No se limita el conocimiento. Disculpen si hay diferentes tonos de luces. Recordemos que estamos en un espacio abierto, estamos en la universidad y bueno, quizá por esto hay distracciones. Pero lo más importante es el tema que estamos hablando y también nace otro derivado que es la interpretación. O sea, cuando uno ya tiene los datos recopilados, posterior a todo lo que sigue, se debe interpretar eso. Me imagino para dar posibles soluciones. Claro. Ante un problema que se plantea con, digamos que con emergencia. Uh-huh. ¿Cómo tú interpretarías o tú qué piensas de el docente cuando investiga e interpreta? Bueno, como ya había nombrado, tú tienes las preguntas que hiciste. Ok, tienes las respuestas. Pero esas respuestas tienes que adaptarlas a la investigación que tú quieres hacer como docente. Okay. No puedes ponerla de una manera desordenada, no puedes, o sea, tienes que seguir los parámetros de la investigación. De hecho, hay bastantes libros sobre eso, que podemos seguirlo. Entonces, sí, para interpretarlo, bueno, él interpreta en base también a, como tú decías, la sistematización de experiencias, porque es algo que él vivió. No podemos hablar de algo que no hemos vivido o hacer una investigación de algo que no hemos visto como tal. Claro. O sea, hay que experimentarlo para poder interpretarlo. Es correcto. Pero también esto viene se une con la capacidad de formular las preguntas. Claro. O sea, las preguntas son importantísimas. Tan importantes como el propio proceso de la investigación. Porque, por ejemplo, podemos notar que hay diferentes problemas a nivel mundial. Pero ¿cómo? O sea, ese cómo lo hago para ayudar, o qué debo encontrar para ayudar, o por qué debo ayudar, son preguntas que son necesarias para poder llevar la investigación, pues. Porque sin preguntas, sin datos previos, sin conocimientos previos, ¿cómo sustentas o cómo le das veracidad a esa información? Pues? Claro, es como que no puedes, porque esa es la base de toda la investigación. Es la base, correcto. No puedes construir si tú no tienes base. Correcto. Y por ende es la base del docente cuando investiga. O sea, no nos podemos desviar, o sea, no podemos pensar que son dos temas diferentes. No, el docente y la investigación, como lo dijiste, o sea, van muy en conjunto, van de la mano. Uh-huh. O sea, son como indestructibles. Siempre están ahí, o sea, siempre. Claro. Y bueno, esto consolida también a una base sólida, que es lo que venimos hablando, sobre todo para el aprendizaje. O sea, el docente siempre está en un constante aprendizaje. Y cuando es investigador, me atrevo a decir que muchísimo más, o sea, en cantidades. Claro. ¿Tú qué piensas de las personas que dicen que un docente hace mal su trabajo? Vamos a hablar de eso. Cuando investiga, que lo hace mal. O sea, ¿tú qué piensas de la poca comprensión que puede haber? Porque una investigación puede tener diferentes vertientes, diferentes paradigmas, cuando la centramos en lo cualitativo o cuando lo centramos en la cuantitativa. Pero este es otro tema. Sí, o sea, ¿qué piensas tú de una persona que dice este trabajo está mal? Y cataloga al docente o al tutor, al docente en este caso, como mal investigador. Bueno, pienso que esa persona primeramente para decir eso debe tener sus bases. Debe tener sus bases para poder decirte, mira, esto que escribiste aquí no va de esta manera, o pudiste haber puesto esto de esta forma. Ahora, pienso que no se debe decir, tipo, mira, está malo. O sea, si tienes mal aquí, tienes que corregir esto. Pero siempre desde la comprensión, porque si es un docente el que lo está corrigiendo,
a otra persona que se está formando para ser docente o que ya es docente, se debe llevar a cabo lo que es la comprensión. Claro. Y se debe llevar a cabo lo que es ese apoyo entre docentes, que ese es otro punto de los docentes Importante. investigadores. Ellos trabajan en equipo, trabajan en conjunto, Un grupo. en grupo. Entonces, ¿para qué? Para la mejora de uno con el otro. Claro. Esto es un punto muy importante. Entonces, es como una unión. Es una unión. Un equipo de trabajo se puede llamar. Porque es que al final la investigación puede ser muy personal, pero al final de cuentas se vuelve global. Claro. O sea, porque el que investiga tiene un fin muy particular, que es dar a conocer y ayudar, digamos que ayudar a solucionar ciertos problemas, bien sea del ámbito social, del ámbito educativo, como pasa muchas veces. Por ejemplo, el manual de Lupel, Ujú. eso es, bueno, eso es demasiado grande. Es algo que Sí. tuvieron que unirse para investigar y dar como veracidad de eso, para luego dársela a la comunidad estudiantil y que ellos pudieran hacer sus trabajos bajo este diseño de normas UPEL, así se le llama. Claro, porque me imagino que para hacer ese manual tuvo que haber una problemática Grande. previa y Sí, pudo haber grande, sido. una problemática, y ellos se plantearon preguntas de, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Claro, ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos ayudarle a los estudiantes? Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? de qué manera, importante. Y bueno, ellos se unieron porque es un trabajo en equipo, como tú dices. El manual UPEL es súper extenso, eso no Sí, lo hizo correcto. un solo docente. Y bueno, también podemos, como para ir cerrando, que el docente nunca deja de investigar. Nunca es. Te puedo decir que es una de las, vamos a llamarlas, el docente es una profesión, pero el docente investigador, vamos a llamarlo como una de esas virtudes, vamos a llamarla educativas, Claro. que el docente siempre va a tener a su mano y a su disposición. Es una cualidad y una característica que está arraigada ya al docente investigador. Es Claro. como estábamos hablando, van de la mano. Va muy de la Van mano. muy de la mano. Vamos a resumir esto con 5 palabras que nos puedan dar noción, también a ustedes, de lo que es el docente como investigador. Puedo empezar yo. Capaz. Curioso. Sustentable. No limita su conocimiento, no limita su aprendizaje. Una última palabra te puedo decir intérprete. Intérprete, Intérprete. es verdad. Sin embargo, no podemos limitarnos a 5 palabras. Por lo que ustedes, su tarea va a ser, bueno, investigar más palabras o simplemente expandir la concepción de el docente como investigador. Claro. Bueno, es importante también nombrar que tenemos, aparte de nosotros, otra compañera, que es Sí, Gabriela Gabriela. Pacheco, que por situaciones personales no está aquí visualmente, pero sin embargo nos ayudó muchísimo en cuanto a la recolección de la información. Tuvimos que investigar ciertas estrategias para poder grabar, de comunicación, el guión de este podcast. Sí. Y bueno, esto fue todo. Esperamos que el docente como investigador no se limite y aumente su interpretación ante el mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Muchas Sí. gracias. Nos vemos. Nos vemos en otro podcast. Podcast.